Muy bien, hermanos, vamos a concluir el tema de la confiabilidad de la palabra de Dios. Estamos mirando una evidencia interna. La misma Biblia asevera su inerrancia y, segundo, la misma Biblia revela su origen. No solamente el testimonio interno de la palabra de Dios nos dice que esta es inerrante, que es verdad, que no conduce al error, sino que la misma Biblia revela su origen. Y esto porque es una prueba a favor de la confiabilidad, porque, bueno, ¿de dónde viene la Biblia? Si saber de dónde viene la Biblia no nos dice nada de su confiabilidad, seguramente no hemos entendido el punto. Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que es inspirada, ¿no tenemos? La Biblia nos dice que es inspirada y la Biblia nos dice que Dios es veraz. Hemos mirado el texto en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, es decir, toda la escritura viene de Dios por inspiración. Ese es un argumento a favor de su confiabilidad. Viene de Dios, viene por inspiración de Dios. La Biblia viene de Dios por su inspiración. Entonces, si viene de Dios, es confiable. Y segundo, la Biblia nos afirma que Dios es veraz. Dios es veraz. Tanto Números 23:19 como Primera de Samuel. Bueno, vamos a mirar Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Primera de Samuel 15:29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Juan 3, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Tito 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En estos textos se nos muestra un atributo de Dios que es su veracidad. Nos asegura la veracidad de sus promesas, la veracidad de sus palabras, la veracidad de su propio ser. Y esto es lo que vemos en la Biblia. Concluimos entonces que la Escritura es inspirada por Dios y Dios es veraz. Entonces la Biblia es veraz, por lo cual confiable. Otro argumento interno de por qué creemos que la Biblia es confiable, ella asevera su inerrancia, también nos revela su origen, y ver, hermanos, que el Señor Jesús creyó y confió en ellas. Muy importante, hermanos, porque recordemos, o más bien consideremos lo siguiente: Jesucristo es nuestro Dios. Él tomó una naturaleza humana, la añadió a la divina, el Verbo se hizo carne. Y cuando el Verbo habló de las Escrituras, ¿con qué grado de certeza habló de ellas? ¿Con algún tipo de inseguridad, como diciendo, posiblemente tal cosa dice? No. Miremos los textos bíblicos que nos muestran, por ejemplo, Juan 10:31 al 36. Leamos desde aquí: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, etcétera, etcétera. Es un argumento, no lo vamos a considerar ahorita en profundidad. Pero ¿cuál es el punto? El Señor afirmó que las Escrituras
no pueden ser quebrantadas. El Señor no titubeó cuando se refirió a las Escrituras en decir que las Escrituras son ciertas, confiables. Él apoyó su argumento en lo que está escrito. Él no dice, pues aquí tengo este argumento, yo sé que no es concluyente. No, él da un argumento que es completamente concluyente, está escrito. Eso nos muestra el grado de confianza que el Señor Jesucristo tenía en las Escrituras. Para el Señor Jesucristo, ¿cuál fue la última corte de apelación por la cual nadie podía decir nada más? Está escrito. Si está escrito, ya, acabada la discusión. Si el Señor Jesús no creyera en la inerrancia, como dicen los neortodoxos, eso no es necesario que alguien crea en eso. Si el Señor no creyera en eso, ¿usted cree que tanto Él hubiera citado esto con certeza, como los de su tiempo le hubieran dicho, ah, bueno, está bien? No, cuando dijo eso, dijo, no más discusión, esta es la verdad, y los que lo escucharon, ¿qué dijeron? Nada más. Ahora, en el próximo texto, Mateo 5, 17 al 19, Mateo 5, 17 al 19, muy bien. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos grabando? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor acaba de asegurar a sus oyentes que Él no viene a abrogar la ley ni los profetas, vino a hacer lo opuesto, a cumplir. El versículo 18 va a decir que parte de la Biblia es importante y real, que parte de la Biblia, esas profecías que hablaban de Él, es relevante para su misión. Él une la misión que Él tiene al venir a la tierra con la ley y los profetas. Él está diciendo, mi ministerio tiene sentido en la manera que ustedes entienden la ley y los profetas. No hay incertidumbre en sus palabras, no tuve al hablar de la veracidad de la palabra de Dios. Les recuerdo, mis hermanos, por ejemplo, ¿qué pudiera pensar estas personas que andan diciendo, no, Adán no existió, el diluvio no fue cierto, eso fue una fábula, un mito, como le llaman otros? Pero aún así dicen, nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Él fue un gran maestro. Vamos a atraparlos en sus propias palabras. ¿Cree que Jesús es un gran maestro? Sí. ¿Cree que lo que Él dijo es verdad? Sí. Les recuerdo que Él dijo, mas no fue así el principio, sino que, y dijo, varón y hembra fueron creados, y el Señor les dijo, por tanto dejará padre y madre. ¿Recuerda? Aquí hizo referencia a Jesús, a Adán. Ah, ¿crees que Jesús es un buen maestro? Dices, no creo que lo que dice Génesis es verdad, pero creo que Jesús es un gran maestro. Ah, ¿lo crees un gran maestro? Pues tu gran maestro habló del Edén como un hecho histórico. No dijo, ¿recuerdan la historia? ¿O recuerdan la parábola? No, dices, no creo que haya habido un diluvio. Ah, pero creo que Jesús es un gran maestro. Ah, bueno, ¿crees que Jesús es un gran maestro? Te recuerdo que Él dijo, será como en los días de Noé. Él no dijo, ¿recuerdan esta fábula? Les cuento una parábola. No. Entonces, hermanos, Jesús mismo dio credibilidad a todos los relatos de la palabra de Dios. Él creyó en el diluvio, Él creyó en el Génesis. Tal cual como está, Él hizo depender su ministerio de la ley y los profetas, como usted lo acaba de ver. Él dijo, escrito está. Para Él no había otro estamento de apelación. Si uno dice que la Biblia no es veraz y por lo cual no confiable, no solamente está poniendo en testimonio la veracidad de Dios,
sino la veracidad de nuestro Señor Jesucristo, quien tomó la palabra de Dios como veraz. Próximo argumento, en la evidencia interna, la misma Biblia dice que es inerrante, la misma Biblia dice de dónde viene, el Señor Jesús creyó y confió en ellas. La Biblia demuestra una unidad sorprendente, y esto porque es una evidencia interna. Le recuerdo que aunque nos refiramos a la Biblia como un libro, y lo es una colección de 66 escritos por más de 40 autores diferentes a lo largo de más o menos 1600 años. Eso quiere decir, bueno, le doy más datos. La Biblia contiene 3 idiomas diferentes. Las raíces raciales y culturales de los autores presentan mucha variedad. Las circunstancias bajo las cuales se escribían eran muy diferentes. Estos hombres no se reunieron en un salón para formar un comité de planeación para diseñar un libro. A ver, ¿quién escribe de esto? ¿Quién escribe de lo otro? Y entre ellos se revisaron los escritos. Hubo un grupo de edición para que finalmente el libro que tenemos sea un libro parejo, que no se contradiga entre sus partes. Es más, si eso hiciéramos, les aseguro que si aquí, o ahorita después de esta clase, les digo, hagamos una cosa, cada uno mirando sus propias notas, mirando el bosquejo, me hace el favor y me cuentan la historia de esta clase. La historia. Le aseguro que difícilmente damos una razón completa de lo que fue esta clase. Es más, muchas cosas dirían, esto es contradictorio con esto. Y eso que estamos hablando de algo que puede pasar 40 minutos después de la información que se está dando. De algo que se dio en 40 minutos. ¿Verdad? Un experimento controlado. Ahora, usted tiene 66 libros. Usted tiene 40 autores distintos, que muchos de ellos ni se conocieron entre sí. Tiene 1600 años para escribir. La historia que abarca, ¿verdad? Desde que se escribió la primera palabra hasta la última, pudieron haber pasado 1600 años. Cada autor tenía sus circunstancias específicas, sus raíces, su cultura. No obstante, hermanos, ninguna frase de la Biblia contradice otra. Ninguna parte de la Biblia se sale de la unidad asombrosa que ella tiene. No se contradicen, se complementan. Todos los 66 libros que consideramos nosotros como uno solo, es tan sorprendente que es que por eso parecen un solo libro. ¿En dónde podríamos encontrar semejante colección, una colección de escritos de por lo menos 30 personas, todas autoridades en la materia, donde todos estuvieran de acuerdo en todo? ¿Cómo explicar esto? Hermanos, Dios estaba detrás de cada autor. Por eso la Biblia no se contradice, tiene una unidad de tema, una unidad pactual, más allá de lo que podemos nosotros imaginar. Estas son las evidencias internas de por qué la Biblia es confiable. Y segundo, evidencia externa. La dejamos de último porque esto no es lo que hace a la Biblia confiable. Pero hermanos, también miremos ciertas evidencias externas. Mire que estamos tocando este tema bajo el punto de confiabilidad, no bajo el tema de la autoridad. La Biblia es autoridad. Intrínsecamente, aquí estamos tocando el tema de la confiabilidad. Estos hechos no deben ser vistos como pruebas que nos ratifican que la Biblia es verdadera. No, simplemente son evidencias, más evidencias externas, no de lo que dice la Biblia de sí misma, sino de lo que es la Biblia. Son argumentos razonables
que nos muestran que la Biblia no es cualquier otro libro. Por ejemplo, miremos estas evidencias. Su supervivencia, es decir, su preservación. Hermano, estamos hablando de un libro muy antiguo. Y cuando estudiamos el texto original, ¿a qué conclusiones llegábamos? Que sus diferencias son mínimas. La Biblia ha sido perseguida, les recuerdo. Gente y hasta imperios se han propuesto acabar con la Biblia. Y sabe, se acaban los imperios, se acaban los hombres, la Biblia sigue. Miremos la circulación de la Biblia, es decir, ¿qué otro libro puede haber circulado con tanta amplitud como la Biblia? Miremos sus traducciones, cómo circula la Biblia, cómo es traducida a muchos idiomas. ¿Qué otro libro hay como la Biblia? Mire su influencia literaria. Básicamente, muchas lenguas se estandarizaron gracias a la influencia de la palabra de Dios, si no lo sabía. Mire la influencia que ha tenido en la sociedad. Mire su armonía con la historia. Mire las profecías que se han hecho y cómo se han cumplido. Estas son evidencias serias de que tenemos adelante un libro confiable. Aunque no por esto decimos, la Biblia tiene autoridad por eso. La Biblia tiene autoridad intrínsecamente. Y no es que estamos diciendo, por esto la Biblia es confiable. La Biblia es confiable porque la misma Biblia nos dice que es confiable, porque Dios es veraz. Pero esto nos ayuda a entender, mire que la Biblia no es cualquier otro libro. No es cualquier otro libro. Es el libro, la verdad. Bien, y por último, en este punto, aplicaciones extraídas de la confiabilidad de las Escrituras. La confiabilidad de la Biblia es perfecta y completa, y esto está basado en que, por supuesto, viene de Dios, por inspiración, es infalible e inerrante. Estos conceptos nos señalan la idea de que la Biblia afirma la verdad, que no afirma falsedad. La Biblia es confiable porque nos dice la verdad y la verdad no más. Las Sagradas Escrituras, como dice nuestra confesión, constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Miremos 3 puntos de aplicación. El primero, la Iglesia en toda su historia ha confiado en la Biblia y no se ha visto defraudada. Qué interesante, hermanos. El creyente desde hace 2000 años, o el hombre que creyó en el Señor verdaderamente antes de Cristo, 500, 600, 1000 años antes de Cristo, por ponerle una fecha, se acercó a la Escritura y no fue defraudado. Siglos después, usted se acerca al mismo texto, al mismo versículo, y la palabra de Dios le habla la verdad. No somos los primeros que nos hemos acercado a la Biblia. La Iglesia lleva siglos bajo la autoridad y edificado sobre este fundamento, hermanos, y todavía nadie avergüenza a la Biblia. Si usted hubiera vivido hace 3000 años y lee una frase de un salmo, usted hubiera dicho, esto es cierto. Usted lo puede leer hoy, ¿y qué dice usted? Eso es cierto. Hermanos, nunca usted se va a ver avergonzado, la Biblia nunca se ha defraudado. Imperios, eruditos, paganos, hombres sabios han intentado supuestamente contradecirla, corregirla, mostrarnos sus errores. ¿Dónde están? ¿Dónde están finalmente? Su palabra no pasará. Tal vez como maestros de la Biblia llegue un momento donde pensemos, ¿es verdad que solo debo usar la Biblia en la predicación y solo la Biblia? ¿Por qué no le metemos más? Tal vez veamos el resultado inmediato de ella y nos veamos tentados a poner programas, innovar métodos no bíblicos
Hermanos, confiemos en la Biblia siempre tiene la razón. Puede que por mucho tiempo parezca como la semilla que se siembra, no se ve el fruto, pero hermanos, la palabra de Dios es confiable. Todo lo que dice es cierto. Algunas personas le dicen a sus pastores: ay pastor, pero ¿usted cómo sabía eso? ¿Usted cómo sabía que esa persona iba a hacer esto? Yo no sabía, pero yo leo la Biblia y dice que las personas así hacen cosas así. Por eso usted puede decir, si esa persona sigue así va a resultar así, y resulta. Tampoco se tenga un don de, ¿cómo hiciste para saber? Yo leo la Biblia y dice que la persona orgullosa será humillada. Así que yo no tengo ninguna duda de lo que va a pasar con tal persona que es orgullosa. Se va a caer. Ay, pues ¿usted cómo hace? Es que yo leo la Biblia, eso está escrito. Es confiable, póngale la firma, como decimos. Enseñemos la Biblia y nada más que la Biblia. Las gentes pueden aprender en otros lados cómo cuidar su salud, sus achaques del cuerpo. Ellos pueden ir a otro lado a aprender cómo ser administradores de empresas, pueden ir a otros lados a escuchar testimonios, chistes, a escuchar gente que canta. La gente puede ir a otros lados a escuchar lo que quieren escuchar, pero hermanos, no hay otro lado al que ir para conocer a Dios, su voluntad, la doctrina, sino la Biblia. Los hermanos que se dedican al ministerio de la palabra en la iglesia deben saber que el púlpito, en ese sentido, no estoy hablando del aparato, del objeto, pero en ese sentido el púlpito es sagrado. Debe usarse para lo que es, para exponer la Biblia. Es que venimos a escucharlo a usted. El púlpito no es el lugar. Vaya a mi casa y pregúnteme cómo nací, cómo me criaron. Digo si le sirve algo, si no le parece aburridor. Pero la Biblia no es para hablar de uno, el púlpito no es para hablar de uno, ni para hablar de allí, ni de allá, ni de la salud, ni... Hermanos, 3 consejos de administrar su empresa, según la Biblia. Hermano, hay carreras, administración de empresas, vaya allá. Ni como está de moda hoy, ¿no? Invitar al humorista cristiano, para que a través de chistes nos diga la palabra de Dios. Vaya a los bares, vaya a los teatros, vaya a las esquinas, ese es su puesto. El púlpito es para exponer la Biblia. Y, no es que aquí solo predican la Biblia, de eso se trata. ¿Quiere escuchar otra cosa? Este no es el lugar, vaya a otro lado. Este es para escuchar la palabra de Dios. La iglesia ha confiado en la Biblia. ¿Qué hacemos con los jóvenes? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los adolescentes? Hermanos, la Biblia y la Biblia. Es nuestra época la que nos toca hacer cada cosita para cada edad, o si no, ¿qué hacemos? Todo el pueblo de Dios pudo con la Biblia. No había psicólogos, no había pedagogos, no había clasecitas. El pueblo de Dios pudo con la Biblia, con su gente sentada, con sus niños sentados, pero en nuestra época toca tener psicólogo cristiano, clasecitas de niños, actividades para jóvenes, porque hermano, la Biblia es confiable. Así ha vivido el pueblo de Dios. Somos la única generación consentida que si no se le pone junto a la Biblia el títere o el cafecito, metafóricamente hablando, ¿no? O la película, o la marioneta, o un soborno. Entonces no podemos hacer una iglesia firme porque no es imposible. ¿Cómo hacían nuestros antiguos padres? Hablo cristianamente. Cuando sufrían de depresión, cuando no existía la pseudociencia llamada psicología. Pseudociencia. ¿Qué hacían para lidiar con su depresión? Todos hemos. No, ¿qué hacían? Bueno, iban a la palabra. ¿Qué hacían con los niños, cómo le llaman? Hiperactivos.
¿Qué hacían con los hiperactivos? Primero, esa enfermedad no existía, ¿sabe? Es una enfermedad moderna. Y segundo, hermanos, ¿cómo se bastó el pueblo de Dios para pastorear sus familias cuando no existía la psicología? No, la Biblia. ¿Cuál era el problema? Hoy nos toca tener comités, ¿no? Y especialistas para todo. ¿Y cómo hacían antes cuando no existían los famosos ministerios de consejería? ¿Cómo se ministraron unos a otros? Pues sin ese nombre, hermanos. Entre los hermanos se hablaban, esa es la iglesia, hermano. Así que mire todo lo que hay implicado allí. Segundo, la desconfianza de la Biblia resultará en el abandono de otras doctrinas de la fe que son muy esenciales. Sí. Piense, vamos a poner que usted dice, bueno, yo confío en toda la Biblia, pero hay un par de elementos históricos en los que no confío. Hermanos, esa puerta abierta no se queda así, porque si usted puede colocar un elemento histórico en duda, ¿por qué no poner un segundo, un tercero, un cuarto? Y luego, ¿por qué no dudar de una doctrina? Y luego, ¿por qué no dudar de todo un libro entero? El día que dudemos de un versículo o de una frase, ese día empezó la destrucción de nuestra fe. El día que pensemos que allí habló un hombre y no Dios a través de un hombre. Aquí fue como me dijo una mal llamada pastora, pero es que aquí está hablando Pablo. Sí, mi hermana, es que Pablo estaba siendo inspirado. Sí, pero es que Pablo era machista. Mi hermana, pero es que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Aquí no está reflejado Pablo como pecador, aquí no están las ideas de Pablo, aquí está el Señor hablando. Entonces mi pregunta es, vamos a seguir el juego. Si Pablo era machista aquí, pudo ser humanista en el versículo anterior, materialista en el otro, feminista en otro, y entonces ¿con qué nos quedamos? No, pues cualquier versículo yo puedo decir, no, es que esto Pablo lo dijo para los judíos, esto Pablo lo dijo porque tenía envidia, esto Pablo lo dijo porque era machista. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Mire, ponga en duda una frase de la Biblia y todo será embajada de ahí en adelante. Así han empezado algunos. No, yo creo todo. Lo que sí no creo es en el diluvio, pero el resto yo creo en toda la Biblia. Teja eso, teja eso. Teja eso hasta sus últimas consecuencias. No creo en el diluvio. Muy bien. Entonces, Cristo cuando relató el diluvio, ¿qué pasó? Se equivocó. Entonces ya no cree sino en el diluvio, sino tampoco en algunas palabras de Cristo. ¿Y qué hacemos con los profetas que nos recuerdan a Noé? Si no estoy mal, es Ezequiel que habla, que si Noé estuviera aquí. Entonces tampoco, mire, empieza a tejer y le pasa como cuando le saca una hebrita a un tejido, ¿no? Empieza a jalar, a ver con qué queda, ¿verdad? Se minará toda su confiabilidad, se minará todo. La duda de la palabra de Dios es solo el primer paso para quedarse sin Biblia. Algunos dicen, yo creo en la historia de la creación, no creo en los 6 días literales de la creación. Ese será el rodadero hacia abajo. Todo quedará en bajada. La historia de la apostasía se empezó a escribir desde la ortodoxia, cuando abrió su puerta. Y por último, no debemos temer a las objeciones contra la Biblia, ellas pueden ser respondidas. El mito dice que la Biblia tiene contradicciones y muchos errores, y que nos queda solamente confiar en su contenido por la fe ciega. Hermanos, la mayoría de asuntos que parecen contradictorios son solo aparentes, se pueden explicar, se pueden solucionar si usted entiende un poco de hermenéutica básica. Pero vamos a suponer que hay algo que no podemos reconciliar. No significa que esto sea erróneo.
Hay cosas aún que la ciencia no puede explicar y muchos creen. Nosotros hay algunas cosas que no pudiéramos explicar. Eso no hace errónea la Biblia. Eso solamente dice que hay cosas que nosotros todavía no podemos explicar. Puede ser que más adelante Dios nos dé luz, puede ser que más adelante Dios permita que haya un asunto donde podamos explicarlo mejor, pero mis hermanos, el hecho que hoy usted no pueda explicar algo no significa que el asunto sea incierto. Pregúntele a un niño que le explique qué significa la gravedad. Él no se lo va a poder explicar porque es un niño. El hecho que él no lo pueda explicar o entender muy bien no significa que el asunto no exista. La gravedad existe. Nosotros somos como niños. A veces hay cosas en la Biblia que decimos no sabemos. Puede ser que con más madurez después, digamos, ahora lo entendemos. Y habrán cosas, hermanos, seguramente que cuando el pecado sea quitado, las entendamos completamente. El hecho que haya objeciones con respecto a la Biblia no significa que los creyentes vamos a decir, ay, sí, mire, no, ya qué pesar, yo creía en la Biblia. No, se pueden explicar así. Podemos ir sin temor. ¿Sabes? Los creyentes somos los que menos tememos a lo que puede descubrir un arqueólogo. Que descubran lo que tengan que descubrir. Que descubran lo que tengan que descubrir. Es el mundo de Dios. ¿Qué va a descubrir? Pues evidencias de lo que Dios ha hecho. Muchos, y usted no se ha puesto a pensar si el día de mañana aparece el eslabón perdido. Es decir, ese justo testimonio de esa transición entre el mono y el hombre. Pues que lo sigan buscando. Búsquenlo, todo lo que quieran. Y será o un mono o un hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él creó monos y hombres. Que encuentren lo que quieran. Que la ciencia encuentre lo que quiera. Ay, ¿qué va a pasar el día que la ciencia encuentre, ay, que los hoyos negros si se comen los mundos? Que encuentren. ¿Cuál es el punto? ¿Qué pasa? Podemos ir confiados, hermanos. Ni le tememos a la pala del arqueólogo, ni al telescopio del astrónomo, ni al microscopio del científico, que encuentren lo que tengan que encontrar. Este es el mundo de Dios. Él se ha revelado en su mundo y su palabra nos dice que es verdad. Puede ser que un día encuentren algo que parezca contradecir nuestra fe. Espere, que mañana van a encontrar otra cosa que la va a vindicar otra vez. Tranquilos, no se preocupe. Y quiero dejar esbozado mi tercer punto, que es las implicaciones de la palabra de Dios. Dijimos que esta materia se iba a ver, 1, historia, 2, características, 3, implicaciones. Y así, vamos a la anterior. Vimos historia y todo lo que tiene que ver con la revelación, canon, texto original y traducción. Vimos características, inspirada, autoritativa, suficiente, clara y confiable. Y vamos a ver 3 implicaciones, si Dios quiere. Vamos a mirar la implicación de la necesidad. Mañana abordaremos estas 2 si Dios así nos lo permite. Ahora, en tercer punto, ¿cuál es nuestra tesis aquí en las implicaciones? Mire que todo tiene un amarre con lo anterior. Si la Biblia tiene origen divino, ha sido dada por Dios y está revestida de tantas características como inspirada, confiable, etc., podemos implicar que la Biblia es absolutamente necesaria. También podemos implicar que Dios no continúa dando su revelación especial y que en lugar de ello debemos acudir a Dios buscando la iluminación del Espíritu
para entender la revelación ya dada. Si nota, hermanos, esa frase contiene básicamente el contenido de nuestra materia. Ya que la Biblia tiene un origen divino, dada por Él, claro, por inspiración, y está revestida de tantas características especiales, podemos implicar que es necesaria, podemos implicar que Dios no continúa dando revelación especial, y podemos implicar que es necesario acudir a Dios en busca de la iluminación del Espíritu para entender la revelación ya dada. En esta sección deseamos responder a varias preguntas como: ¿por qué debemos recurrir solo a la Biblia para conocer la voluntad de Dios? ¿Debemos esperar más revelación de su voluntad? ¿Por qué no podemos hablar hoy de más revelación especial? ¿Qué necesitamos para comprender la revelación ya dada? Así que cada una de estas preguntas se va a responder en una de las tres implicaciones. ¿Por qué debemos recurrir solo a la Biblia para conocer la voluntad de Dios? Bueno, es necesaria, por eso, la necesitamos. ¿Debemos esperar más revelación de la voluntad de Dios? No. ¿Qué necesitamos para comprender la revelación especial ya dada? La iluminación. Miremos entonces lo primero, su necesidad. No es tan larga esta implicación, no le vamos a dar tanta amplitud, porque nos parece que hemos hablado lo suficiente del tema solo para amarrar aquí un concepto. La palabra de Dios es necesaria. Aquí con necesaria la estamos contrastando con aquellas cosas que para nosotros son ya sea accidentales u opcionales. Algo necesario es algo central, algo que urge tener. Hay cosas que no son necesarias. Yo le pudiera decir, el corazón es necesario para vivir, pero su chaqueta es necesaria. Si es para vivir, no es necesario. Hay gente que vive sin chaqueta, ¿verdad? Ahora, hay cosas que son necesarias, pero hay cosas accidentales u opcionales. Cuando hablamos de la Biblia no estamos hablando de algo accidental, contrastándolo con lo que es central, ni opcional, sino que es urgente. En primera medida miremos la esfera. La esfera. La Sagrada Escritura tiene un ámbito en el cual reina directamente. Ubique la palabra de Dios en cuál es ese ámbito o esfera en la cual reina. No es todo ámbito. Yo sé que la palabra de Dios habla y tiene datos con respecto a muchas áreas. Y todo lo que dice la Biblia de muchas áreas es correcto. Pero debemos delinear su campo de acción. ¿Por qué? Porque entonces podemos decir que la Biblia es necesaria si llegamos a reconocer para qué fue dada. Y ya lo hemos respondido cuando hablamos de la suficiencia. ¿Para qué Dios nos dio la Biblia? ¿Qué cosa no podíamos conocer por otro medio? ¿Qué información quiso Dios resguardar en la Biblia? Pues hermanos, la palabra de Dios tiene la información de el consejo de Dios, la obediencia salvadora, el contexto salvador, el contexto redentor. Mire lo que dice la confesión de fe. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Mire esta frase, muy importante. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito, ya hemos visto todas estas doctrinas, ¿no? La escrituración, esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las Escrituras muy necesarias
habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad. ¿Cuál entonces es la esfera de la necesidad de la palabra? Es todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, como lo dice la siguiente diapositiva. Todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. De esta manera, Dios quiso delimitar para nuestro entendimiento qué clase de conocimiento provee la Escritura. Y para resumirlo en pocas palabras, el conocimiento que provee las Escrituras es el conocimiento redentor. Seguramente la Biblia alumbra otros temas, pero se enfoca en este aspecto. Pensemos en una linterna alumbrando algo específico. ¿Ya ve? Mi ilustración. Si estuviera una linterna, esta está alumbrando un lugar específico. Pero hermanos, alrededor está alumbrando otras cosas, ¿verdad? Esta es una buena ilustración de qué, hermanos? Que la Biblia, si algo alumbra con toda precisión y claridad, es el tema de la redención. La Biblia es el libro de la redención. Aunque alrededor alumbre nuestro conocimiento con respecto a otras cosas, ¿verdad? Ciencia, geografía, cosas, los alumbra. Pero ¿cuál es su foco principal? El foco principal es darnos, a eso que alumbra la Biblia, es darnos el conocimiento de todo asunto redentor. Por eso entendemos, y ya usted puede dar una razón, de por qué seguramente Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. Es lógico, ¿de dónde salió toda la humanidad? Pues de Adán y Eva. Ya usted ve por qué Adán, teniendo más hijos y hijas, solo la atención se centra en Caín, Abel y Set. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que ellos nos cuentan la historia de la redención. Claro, ellos tuvieron más hijos, debió ser, ¿de dónde más salió la humanidad? Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué no nos cuenta toda la biografía de Adán y sus hijos? Hermanos, porque el foco era mostrarnos lo que tiene que ver con la historia de la redención. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿recuerda? Caín y Abel, ahí están. Y cuando muere Abel, pues Set. Yo sé que alrededor de la historia bíblica hubo imperios, ¿usted no se ha preguntado? Y mientras estaba pasando esto en la Biblia, ¿qué pasaba en la otra parte del mundo? En Asia, bueno, no sé si llamaba así antes, lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Por qué la historia solo está centrada por donde se mueve el pueblo de Israel? Porque la historia es la historia de la redención. Así que yo sé que mientras se estaban dando los eventos bíblicos alrededor del mundo estaba pasando todo lo que nos enseñan en la historia universal. Pero ¿por qué la Biblia no nos lo cuenta? Porque el propósito de la Biblia es darnos todo conocimiento redentor. No era diciendo, mientras en Israel pasaba esto, en China pasaba esto, en África pasaba... No, mis hermanos, la Biblia tiene un foco específico, pero es contundente, inflexible, indudable, firme con respecto al mensaje redentor. Nos explica cómo empezó todo, diciéndonos que hubo una elección, que hubo una creación. Nos cuenta los pasos históricos que nos llevaron a la salvación, eso se llama los pactos, las promesas, el camino de piedra que nos llevó hoy a tener las calles pavimentadas del Evangelio. Toda la información de la salvación, de la historia de la salvación, todo lo que tiene que ver con la salvación, con la revelación en Cristo, ya sea en sus promesas, sea en su realidad, todos esos avances históricos están en la Biblia. Y si están en la Biblia es porque nosotros necesitamos entenderlas. Nosotros necesitamos esa información. Nuestra fe no surge del vacío, sino surge del conocimiento de la redención. La verdad, podemos
necesitar muchas cosas, hermanos, pero la palabra de Dios la necesitamos con urgencia. Por eso la palabra de Dios nos lleva a urgirla como la leche espiritual, como el bebé urge la leche, así nosotros debemos necesitar, urgir la palabra de Dios. La necesidad de la Escritura viene como una consecuencia de 4 asuntos, según nuestra confesión de fe. Bueno, este es el texto que le citaba ahora mismo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mire de qué forma se nos llama a urgir, a necesitar, a reconocer nuestra urgencia de la palabra de Dios. Ahora sí, la necesidad de las Escrituras viene como una consecuencia de al menos 4 asuntos. Según nuestra confesión de fe, usted y yo necesitamos la palabra porque la luz de la naturaleza y las obras de creación y providencia no son suficientes. Bueno, son suficientes para dar a conocer el hecho de la existencia de Dios y también parte de su naturaleza, hasta un grado tal que hace inexcusable la desobediencia de los hombres. Yo no sé si esto está mal redactado. Bueno. La necesidad de las Escrituras viene como una consecuencia de al menos 4 asuntos. Dios se ha revelado de forma general, y esta revelación general hace al hombre inexcusable. 2, que cualquiera que sea el género y el grado de conocimiento adquirido por esos medios, no es suficiente para alcanzar una salvación cierta. Así que necesitamos la Escritura porque la revelación general solo provee el conocimiento para dejarnos inexcusables. Necesitamos la Escritura porque el conocimiento de revelación general nos deja inexcusables, pero no provee más. Necesitamos la Escritura porque la palabra de Dios nos da la revelación de todo lo que necesitamos saber para la salvación eterna. 3, que por esta razón le ha placido a Dios en su gracia soberana hacer a una parte del género humano de varios modos y en diversos tiempos una revelación sobrenatural de sí mismo y sus propósitos. 4, que después de esto le ha placido a Dios conservar esta revelación por escrito y que ésta se encuentra hoy contenida exclusivamente en las Sagradas Escrituras. Entonces, la necesidad de la Escritura viene como una consecuencia de al menos estos 4 asuntos. Y segundo y último, la base. La base. Vimos por qué necesitamos la Escritura. Bueno, su esfera, cuál es la esfera en la que reina la Biblia, y en tal esfera la necesitamos. Y segundo, la base. La base es doble. 1, necesitamos la Biblia por la insuficiencia de la revelación general. Esto es así porque la luz de la revelación general solo nos puede dar una información general de Dios. Nadie puede llegar al conocimiento de los asuntos salvadores por la revelación general. La revelación general es insuficiente. Es perfecta para dar la información que Dios quiso que diera, pero nunca Dios quiso que revelación general diera el conocimiento de la salvación. Pensemos en los milagros del Señor, o en sí de los milagros de la Biblia. La pregunta es, ¿los milagros del Señor Jesucristo o los milagros de la Biblia son demostración de qué?
No podemos decir que son demostración del poder de Dios, porque para eso está dada revelación general. Los milagros bíblicos son revelación del plan redentor. Cada milagro registrado en la Biblia es una señal de una verdad redentora que Dios quiso revelar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que para demostrar su poder no fue necesario un milagro. Dice que su eterno poder se hizo claramente visible. ¿Dónde? En la creación. No en ningún milagro, pero en la creación. Entonces, si Dios quería demostrar su poder, ¿qué hizo? Creó. Pero cuando Él quiere mostrar revelación especial, ya entendemos por qué hay varios milagros hechos y registrados en la Biblia. Debido a que por ningún medio de la revelación general podemos llegar al conocimiento, fe y obediencia salvadora, las Escrituras se vuelven urgentes y muy necesarias. Debido a que no hay ningún otro medio por el que Dios revele conocimiento, fe y obediencia salvadora, es necesario y urgente la Escritura. Y segundo, por la escrituración de la revelación especial. Recordemos que la revelación especial no quedó en la mente de ciertos individuos, en la mente de los hombres de Dios. Recordemos que Dios quiso poner por escrito su revelación especial. Claro que no toda, sino la necesaria para que todo hombre que se acerque a ella tenga el conocimiento salvador suficiente para ser salvo por Cristo y vivir una vida para la gloria de Dios. Dios quiso poner por escrito esa revelación especial, de tal manera que no hay hombres que hoy nos puedan hablar asuntos de Dios, de la salvación, con autoridad divina, ni ángeles, ni nadie más, sino solamente la palabra de Dios. Dios quiso limitar para nosotros la fuente del conocimiento redentor. ¿Dónde la quiso limitar? A la Biblia. No podemos especular hoy día en si Dios pudo o habló más palabras redentoras que no están en la Biblia y dónde deberíamos buscarlas. Sencillamente, aunque Dios haya hablado más palabras redentoras fuera de la Biblia, Él quiso poner unas en la Biblia y son las que nosotros debemos acceder para ser sabios para la salvación en Cristo Jesús. Tenemos una revelación especial redentora, constante, válida y disponible. ¿Tengo ahí una cita final de un hombre? ¿No? Bueno, Stonehouse, un teólogo, lo expresó así: uno reconocerá no solamente que Dios ha hablado en Cristo para lograr la salvación de los hombres, sino también en el cumplimiento de su gran y comprensivo plan divino de redención para la obra soberana de gracia del Espíritu Santo. Dios ha resuelto la necesidad de su pueblo al proveerles con la bendición inestimable de la palabra escrita. Es decir, Dios no solamente ha revelado a Cristo para la salvación, sino que siendo comprensivo y resuelto a proveer la bendición a su pueblo, quiso que esta revelación quedara por escrito, es decir, las Escrituras estaban incluidas en el plan redentor para su pueblo en todas las edades. Culminemos entonces allí esta lección y proseguiremos en la próxima.